¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al corte informativo de Tele Yucatán Te Informa. Veracruzano por nacimiento y yucateco de corazón, Manuel Avedaño Hernández es un artesano que se gana la vida haciendo figuras de palma. En 1986 llegó a Mérida acompañado de su madre, quien deseaba ver a sus hijas, que años atrás habían decidido venir a radicar a la Ciudad Blanca. A mí se me acababa de morir el señor y mi papá murió, ya estamos los dos viudos. Manuel llegó a bordo de un tren a la ciudad que se convertiría en su nuevo hogar y tal vez su última morada. 13 pesos cobraba el tren, barato. Por varios años se dedicó a la albañilería, pero llegando a Mérida vendió sus herramientas, pues pensó que sería difícil conseguir contactos para ser contratado y comenzó a elaborar dulces, principalmente el pirulí. Al principio yo le pregunté a mi cuñado dónde quedaba Progreso. Me dijo, en tal calle me va a agarrar. Bueno, me fui a Progreso. Allá encontré 2 o 3 amigos que no nos conocían, pero ellos son dulceros, yo también. Pues se comunica uno, ¿verdad? Hay amistades. Ya de ahí, otros amigos nos íbamos más lejos. Sin embargo, la artritis en su rodilla le impidió seguir yendo al puerto a vender sus dulces y recordó que su abuelito Isidro Hernández le enseñó a elaborar artesanías de palma. Vivo de la palmita que la gente me regala. Nunca falla quien me la dé. Todo allá por la colonia, a donde quiera, Villas del Oriente, muchos amigos y amigas que llego yo, me regalo una penca de palma. En tan solo 7 minutos, Manuel puede elaborar una de las artesanías que comercializa principalmente en restaurantes cercanos a la carretera Tixcocop y en ocasiones desde 15 pesos en el centro histórico de la ciudad. Pues hago el pescadito, los grillitos, hago rositas, hago abanicos, pues los pescaditos y los grillitos me lo compran los señores para su auto, para que lo cuelguen en el peor. Y esto los niños, las niñas, pescaditos, pues cuando la suerte es buena, gano 300 pesos, 250, ¿sí? Hay días que poquito, 80, 100 pesos. Pero pues hay que conformarse con poco, ¿verdad? Hay que trabajar hasta el último día de vida. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Lo más relevante que acontece en nuestro estado cada hora en los cortes informativos de Tele Yucatán Te Informa.